¿Estás cultivando lo que Dios te dio o estás dejando que se desgaste por falta de orden? En la cuenta del hombre, aquí voy, Señor, con mi alma rendida delante de tu amor. Yeshua, mi rey, gobierna el corazón, que se escuche en mí el rugido del león. Venga tu reino, hágase tu voz cada día más cerca de tu propósito, Dios. Mis amados, bienvenidos. Hoy llegamos al día número 16 del Omer y avanzamos en la tercera semana con Geburah dentro de Tiferet. Disciplina dentro del equilibrio, límites dentro de la belleza, fuerza que protege lo que Dios formó. Después de contemplar la misericordia que sana la disciplina en el día de ayer, día número 15, ahora vemos otra verdad muy necesaria. Todo lo bello necesita ser guardado. Dios puede traer armonía, sanidad y restauración a una vida, pero si no hay disciplina para sostenerlo, lo recibido puede deteriorarse. Un jardín hermoso, abandonado, se llena de maleza. Una relación sana, sin cuidado, se enfría. Un llamado genuino, sin orden, puede perder dirección. El reino no solo revela belleza espiritual como hablamos ayer, sino también enseña a cómo poder preservarla. No es llegar y decir, bueno, ya llegué, ¿y ahora qué? Es poder vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado. La palabra Tiferet habla de armonía y reflejo del carácter de Dios. La palabra Geburah añade estructura, límites y, como hablamos, fundamentos, firmeza. Juntos nos enseñan que la madurez no consiste solo en recibir algo bueno de Dios, sino en administrarlo correctamente. Levítico capítulo 23, verso 15, nos manda a contar día tras día. Esa constancia nos recuerda que la belleza del reino no se sostiene por inspiración ocasional, sino por fidelidad diaria. Hay bendiciones que no se pierden por ataque extremo, se pierden por un descuido interno. Vayamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Eterno: y creó Adonai al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. ¿Quién? Adonai, el Eterno, el Señor, Yod-Heh-Vav-Heh, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Adonai: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, todo planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Qué hermoso es esto, ¿verdad? El día sexto, el día viernes, el día de apertura del Shabbat, Dios colocó en nosotros una responsabilidad de sacerdocio. Pero sabemos muy bien que la historia termina muy mal en Génesis capítulo 1. ¿Por qué una vez más tenemos que aprender estos principios en nuestra vida? Porque recordemos que nuestra misión como humanidad, como rescatados, como redimidos, como la casa de Yeshua, es regresar de nuevo al jardín del Edén, porque ahora tenemos el camino, la verdad y la vida. Antes no teníamos el camino, buscábamos el camino, queríamos llegar al camino, y la realidad es que habían dos querubines allí que nunca nos iban a dejar entrar porque su presencia es 100% santo.
Pero por medio de Yeshua ahora tenemos un emisario, tenemos un Mashiach, tenemos la imagen misma que camina entre nosotros y nos muestra el camino, la verdad y la vida a ese aposento de bendición. ¿Cómo? En bendición, en proceso, en limpieza y en purificación. Pero como lo vimos en este capítulo, no era solo recibir esa responsabilidad, sino era estructurar una parte administrativa correctamente en el jardín del Edén. Lo mismo sucede para nosotros. Dios ha colocado para nuestra vida un principio absoluto de mayordomía financiera, espiritual, física, emocional. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la vida de esa manera, tenemos que respetar y regresar a ciertas disciplinas porque hay un Padre que pide de nosotros una gran responsabilidad. Vamos allí a tu documento, al PDF del día de hoy. Dice, todo lo valioso necesita ser guardado. Escríbelo allí. Todo lo valioso necesita ser guardado. Tú no puedes tratar tu relación con Dios como algo más de tu vida. Tú no puedes tratar la palabra de Dios como un libro más en tu biblioteca. Tú no puedes tratar la oración como una conversación más con una persona común. Porque es que todo fue apartado, todo fue colocado bajo una cierta estructura para que tú entendieras la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Cuando tú tratas de hacer estas cosas, de ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, alabar, exaltar o todas las diferentes funciones de un discípulo, de un creyente, te voy a decir algo, has menospreciado la obra de Dios. Esto no es una rutina de todos los días, aunque tiene que hacerse una rutina en nuestra vida, pero hay una diferencia entre lo profano y lo sagrado. Cuando tú vienes delante de Dios, tienes que entender que te estás colocando, inclinando, orando delante del Todopoderoso. No estás llamando a Pepito, hey Pepito, ¿qué más? ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? No. Momento. Tiene que haber un respeto, tiene que haber una soberanía sobre tu vida donde tú entiendes estructura, fundamento y reino delante de ti. Y yo no te estoy diciendo que tienes que llegar con un miedo porque Dios va a traer un trueno. No. Pero tiene que haber un respeto de soberanía y de santidad que te estás colocando frente al Rey Todopoderoso, al que es el Santo, Santo, Santo de Israel. Todo lo valioso necesita ser guardado. Hemos hablado en estos días del tiempo. El tiempo dado por Dios para nuestra vida nos dio 24 horas, nos dio 8 horas de trabajo, nos dio todas estas estructuras, pero para que nosotros viviéramos disciplinados. Hablamos acerca del dominio propio, hablaremos más del dominio propio, porque el dominio propio es el que nos permite vivir una vida estructurada. Estamos tan acostumbrados, algunos de nosotros, a vivir una falta de estructura y entonces cuando hay falta de estructura tratamos de traer eso a nuestra vida espiritual y por eso hay desorden, por eso hay confusión, por eso no hay una estructura de discipulado, por eso no hay crecimiento espiritual, no se leen libros, no hay una estructura de Biblia en la palabra de Dios, no hay una estructura de oración, no hay una estructura de alabanza y entonces al final del día vemos que no hay algo valioso dentro nuestro porque no hemos respetado lo santo al frente del mundo profano en el cual vivimos. Todo lo valioso necesita ser guardado. La Escritura muestra que lo precioso requiere custodia. Se lo he dicho en algunas enseñanzas, mi Biblia no va debajo de una silla, mi Biblia no va tirada en la parte de atrás o cuando me monto, digo en general un ejemplo, cuando me monto al carro, no la tiro para atrás y le digo a mi niño, hey, tírala, y el niño empieza con las páginas de la Biblia a romperlas o a escribirlas. No, todo lo valioso requiere custodia, amada familia. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Escúchame. ¿Sabes lo que está diciendo Proverbios 4:23? Yo ya sé que tú vas a querer guardar lo que tú piensas que es más valioso. Tú vas a guardar, no sé, voy a decirlo exageradamente, los lingotes de oro los vas a guardar muy bien en una caja fuerte, el pasaporte, la cédula, la tarjeta de residencia, el número de Social Security, no sé, una persona que porte armas, una pistola, etcétera, etcétera. Todo lo valioso lo vas a guardar, pero escucha, dice, pero primero que todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira, estas cosas se van a corromper. Un pasaporte, el agua se lo puede comer y se deteriora. Pero el corazón, la mente, de él mana la vida.
El corazón es una fuente y por eso necesita vigilancia, por eso necesita estructura, por eso Dios nos llama a la santidad. ¿Por qué? Para protegernos. Es que muchas personas piensan que es que Dios te pide y todo lo que el Padre está haciendo, como dice la palabra, un buen Padre corrige, un buen Padre ama, un buen Padre coloca estructura para que tú, como hijo de Él, puedas vivir una vida fructífera, una vida de bendición. Mira, Adonai puso a Adán en el huerto para labrarlo y para guardarlo. Le dio una responsabilidad, le dio una mayordomía, le dio una responsabilidad. Mira, esto es crear el edificio más alto de Nueva York. Un ejemplo obvio, ¿no? Y se compara con todos los lingotes de oro, cuartos de oro, lo que sea, y bajar y dárselo a un humano en la calle. Y decirle, mira, te doy las llaves de este edificio de 400 pisos o más, yo no sé, para que tú lo cuides. Es exactamente lo que el Padre hizo con la humanidad. Nos dio a nosotros la responsabilidad de guardar este mundo, de tener una responsabilidad aquí en la tierra. Y lo hablamos justo en la enseñanza de pureza ritual, que te invito a que vayas y la veas, que es exactamente el papel que juega el sumo sacerdote dentro del templo. A él también se le conocía como el jardinero, también se le conocía como el responsable del jardín. El templo era como un huerto, el templo era como un jardín, y él era responsable de cuidar, de labrar este jardín. Tanto que hay una hermosa cristofanía que sucede cuando la mujer está allí en el huerto y Yeshua es la que se acerca y ella le dice, Señor, por favor, dígame dónde lo han llevado. Y hace una conexión con un jardinero dentro de un huerto, ¿verdad? Sabemos que el lugar donde Yeshua fue colocado estaba dentro de un huerto. Todas estas conexiones de un jardín nos están mostrando la responsabilidad tan grande del cual el Padre puso en nuestra vida y que ahora Él, dice Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros, ¿cierto? ¿Dónde? Dentro del jardín del tabernáculo, del Mishkan. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque tú y yo, como lo hemos hablado en estos días, la palabra dice que ahora tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Puede ser que no eres un Cohen Gadol, obvio, pero tienes una responsabilidad sacerdotal. Por eso a los hombres que en frecuente les hablo y les digo, oye, ustedes tienen una responsabilidad. No es solamente es colocar y llegar al altar y colocar el anillo, eso lo hace cualquiera. Es ver la responsabilidad de un hombre dentro de casa especialmente. ¿Por qué? Porque cuando está la figura paterna, cuando está la figura materna, cuando están los hijos y cuando hay una familia y hay una comunidad y hay un altar familiar, la familia es bendecida. ¿Por qué? Porque guardamos, porque cuidamos, porque somos mayordomos del sacerdocio del cual se nos ha sido entregado. La gran mentira de Hasatán para la humanidad es tratar de confundir la santidad y lo profano. Recibir algo de Dios incluye la tarea de cuidarlo, el respirar, el vivir, el caminar, el estar aquí en la tierra de los vivientes. No fuiste creado solo para ser una hojita que se cae de un árbol y vuela y un pájaro pasa, lo recoge y lo lleva al mar y lo tira y después el agua se lo come y después lo escupe en otro país. No, eso no fue la responsabilidad que Dios te dio a tu vida. La responsabilidad que Dios te dio a tu vida es ser linaje escogido, real sacerdocio, obediencia, adoración a el nombre de Él. Mira, muchos oran por paz, propósito, relaciones sanas o crecimiento espiritual, pero luego no desarrollan hábitos que protegen lo recibido. Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice el Padre, vayamos allí. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Ahora, yo no voy a entrar en la política, yo no voy a entrar en ninguna de esas cosas. Creo que es muy claro a lo que también estamos hablando. Tenemos que escoger la vida, tenemos que escoger la parte fructífera de nuestra vida, de buenos mayordomos de nuestro país, de buenos mayordomos de nuestras naciones, de buenos mayordomos de nuestras comunidades. Pero no comienza, ¿sabes dónde comienza? No comienza allí en el lugar de votación,
¿Sabes dónde comienza? En tu propio corazón. Ni en tu propia casa, ni en tu propia familia. Tú puedes tener casa y familia. Comienzas en tu corazón. Dice, guarda tu corazón. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 también dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león, dice, como león, no como un león exacto, sino como un león, tratando de confundir con un rugido diferente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me recuerdo muy bien a un pastor, no voy a mencionar su nombre por respeto y no viene el caso, que me senté en su mesa y un día dijo eso, mira, tus padres y tú tienen una ventaja muy grande que yo y mi esposa no tenemos. Tenemos algunos ataques que ustedes no van a tener. Y es tan importante ese ejemplo porque yo creo que el enemigo, cuando hay puertas, cuando hay pasados, cuando hay cosas fuertes del pasado, el enemigo va a tratar, y él mismo me lo dijo, el enemigo va a tratar de atacarnos por esa área, pero fuerte porque tenemos un pasado. Tan importante esta frase, mi amado. El enemigo va a tratar de abrir esas puertas por las cuales tú has orado, tú has intercedido y va a tratar de abrirlas en todo momento. Tienes que ser, dice, velad, oye, al tanto. ¿Y sabes cómo sucede? Especialmente si tienes hijos, si tienes siguiente generación. Esas son las puertas. Tú puedes haberlas cerrado, pero el enemigo va a tratar de abrirlas por la siguiente generación. Va a tratar de hacerlo porque siempre le digo a los jóvenes, esto no es nationwide, aseguranza de la que sea en tu país. Esto no es así que porque tus papás tienen la aseguranza te cubren a ti hasta una cierta edad. Esto es una responsabilidad de cada persona, de cada corazón, porque Dios nos colocó en esta tierra. El momento cuando colocó ese dentro nuestro, su nombre, su espíritu, su aliento dentro de nosotros, en ese momento comenzamos y se nos da en el hospital el acta de nacimiento. Pues ¿sabes qué sucede? También se da una acta de responsabilidad. Y la responsabilidad primero es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Bendito sea la gloria de su glorioso reino por siempre y para siempre. Cada ser humano tiene que llegar a ese nivel cuando entiende su responsabilidad dentro del reino, y es que es ser mayordomo aquí en la tierra. Si tú eres una de esas personas de hace muchos años atrás en la fe, que pensabas que Yeshua venía ya muy pronto y va a venir muy pronto, pero que tú decías yo no tengo que hacer nada, que el mundo se vaya a la malicia, el mundo igual va a hacer lo que quiera, yo no voy a hacer nada, yo no voy a predicar, yo no voy a rescatar al prójimo, yo no voy a amar a mi prójimo porque este mundo ya... ¿Sabes qué? Estás perdiendo la parte de mayordomía que Dios te dio aquí en la tierra, y el Padre te pedirá, como dice en la parábola, cuenta de esos talentos que ha puesto sobre tu vida. Muy importante. Yo sé que el tema del día de hoy está un poco muy fuerte. No sé si es que el café le echaron más cafeína en el día de hoy. Y cuando entendemos que lo valioso se guarda, descubrimos que la disciplina no es enemiga de la belleza, es su guardián. Son los hábitos que aplicamos a nuestra vida que nos hacen mejores discípulos. Digamos, cuando yo voy a un viaje, mi Biblia no se queda, mi Biblia va conmigo. Oye, empacaste ropa, empacaste medias, empacaste zapatos, empacaste tu teléfono, empacaste un cargador para tu teléfono, empacaste a lo mejor tu computador, pero tu Biblia también tiene que ir contigo. Tu palabra, tu espada, la espada de Dios tiene que ir contigo como buen discípulo. Guarda lo valioso dentro de tu vida. Tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo. Y no solo estamos hablando de las cosas físicas, estamos hablando también de las cosas espirituales que Dios te ha colocado en tu vida. Guárdalas, protégelas. Un ministro de alabanza, un líder de alabanza, una persona que toca en el grupo de alabanza, en el ministerio, conocen muy bien que nosotros hablamos con ellos acerca de eso. Hace muchos años atrás, y a lo mejor hoy en día todavía se vive en algunos lugares, y es en verdad erróneo esto, que una persona toque en un altar adoración y alabanza y después vaya, salga de la iglesia, se coloque todos los piercings posibles y después se vaya a tocar a una rumba o a no sé, a lo que sea. Vive una vida de santo profano o profano santo, ya ni sé. Tiene que haber un respeto por los talentos, tiene que haber un talento por las manos que el Padre ha colocado sobre tu vida, y ese talento que ha colocado en tus manos para tocar los instrumentos que han sido consagrados delante de Él.
tenemos que entender esa parte de consagración de las cosas. Si consagraste tu casa, si consagraste tu vida, si consagraste ciertas cosas, esas cosas están siendo apartadas. Digamos en casa, en nuestra mesa de Shabbat, nuestros elementos de Shabbat son usados solamente ¿para qué? Para el Shabbat, fueron consagrados para ese momento. ¿Por qué? Porque muchas personas dirían, pero eso es religiosidad. No, te voy a decir por qué no es religiosidad, te lo voy a explicar muy bien. Porque somos humanos. ¿Qué quiero decir con eso? Somos visibles, somos visuales. Necesitamos verlo con nuestros ojos para entenderlo. Somos como Tomás. Si no hay una distinción literal de lo santo y de lo profano, nunca vas a entender la santidad y lo profano. Pero cuando hay ciertas líneas que tú colocas dentro de ese fundamento que estamos hablando desde el día número 1 en tu casa, tú automáticamente vas a poder entender. Digamos, tú sabías hace muchos años atrás, eso todavía fue parte de mi época, que cuando estaba cayendo el sol ya era hora de regresarse a casa. O cuando se prendía la luz, no sé cómo era para ti, si se prendía la luz de afuera, tú ya sabías que era hora de entrar a la casa. Y uno jugaba todo el día después de la escuela o en los veranos todo el día con los amigos, pero cuando caía el sol ya uno sabía, tengo que regresar a casa. ¿Por qué? Porque necesitábamos esa estructura para poder vivir una vida de bendición y entender, hey, en la noche cosas duras suceden. Eso lo sabemos, ¿sí o no? Es tiempo de regresar a casa. Esa fue la estructura que se me colocó en casa. Tengo que respetarla. Somos visuales y necesitamos esas estructuras dentro nuestro para poder enseñarnos a ser mejores discípulos cada día. No lo mires como religión. Míralo como respeto a la santidad que se ha puesto sobre un cierto elemento o una cierta cosa. Porque cuando tú tratas las cosas, dices, esto igual no importa, no vas a tener respeto por las cosas. Lo mismo te enseñaron a ti. Cuando tú tienes algo y lo respetas, tu papá a lo mejor te regaló algo y el día que tú, no sé, lo tiraste, lo rompiste, se te dañó, tu papá te dijo, bueno, hijo, te compré una sola vez el regalo, ahora tú, si quieres tenerlo de nuevo, lo vas a tener que comprar. Esas reglas de hace años atrás, no sé si todavía existan. Bueno, sabes que sí, en estos días alguien en el trabajo me dijo, le pregunté, oye, no, una persona que limpia en la noche, y a lo mejor esté viendo este video en el día de hoy, no sé, pero ella justo me dijo, muchacho, le compramos un teléfono nuevo, no sé, él es muy cuidadoso con sus juguetes, con sus cosas, no sabemos qué pasó, siempre ha sido muy cuidadoso, pero de alguna otra cosa estaba jugando y pues se le rompió. Pero tenemos que enseñarle que pues ese elemento cuesta mucho dinero, así que por eso en estos días ha venido y ha trabajado y ha estado aquí, por eso tú lo has visto que ha estado trabajando, porque le estoy enseñando que toda cosa tiene un precio. Escúcheme, es lo mismo, toda cosa tiene que ser santa. ¿Sí me hago entender? La santidad no es religión, la santidad es requerir una cierta responsabilidad para que entiendas que no puedes estar entrando y saliendo o haciendo lo que se te dé la gana. Y cuando estás en el mundo y alguien te dice, tú eres católico y estás en la rumba, sí, claro, yo soy. No has entendido esas líneas de estructura entre la santidad y lo profano. No sé bailar, by the way. No sé si se notó en esa dramatización. Punto número 2. La disciplina sostiene lo que la emoción no puede. La disciplina sostiene lo que la emoción no puede. La emoción, las hemos hablado, las emociones pueden iniciar procesos hermosos. Cuando un joven va a un retiro de jóvenes, yo también pasé por allí, amado joven, yo lo sé. No, yo fui tocado por las prédicas de esta semana. No, yo al regresar todos los días voy a sacar la Biblia, escribir en el cuaderno, voy a tener un cuaderno especial donde voy a... Está bien, la emoción está bien, el acto de la emoción está bien, pero te faltó disciplina. Te faltó disciplina. Y toda persona que haya crecido en el Evangelio conoce exactamente lo que estoy diciendo. Pero te voy a decir algo. Las emociones pueden iniciar procesos hermosos, pero rara vez los sostienen por sí solas. Rara vez. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos disciplina. ¿Por qué? Porque punto 2, una vez más, la disciplina sostiene lo que la emoción no puede. Una experiencia espiritual puede encender hambre por Dios, pero la constancia diaria es la que profundiza esa llama. Es ir al gimnasio muchas veces y a veces sentirse que no te puedes ni mover.
pero tienes que seguir adelante. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. No habla de rechazo al cuerpo, sino de entrenamiento intencional para que puedan comprender que esto es un proceso. Él entendía que una vida sin gobierno interno pierde enfoque, se va por muchos lugares, y al final pierden su enfoque. La disciplina no siempre se siente emocionante, pero muchas veces es el puente entre lo que recibiste y lo que estás llamado a conservar. Gálatas capítulo 6, versículo 9, allí en tu PDF tienes algunas citas de apoyo también. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto no era simplemente, Señor, te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús declaro que soy un pecador y necesito de tu perdón. Necesito de tu amor. Quiero vivir una vida de obediencia. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Está bien. Declaraste con tu boca. Bendito sea el Padre. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eres injertado por medio de Yeshua. Pero ahí comienza el camino más duro. Eso no te lo dice en ese día. Y obvio que no. No estoy criticando que porque no lo dice, no. Lo que estoy diciendo es que toda persona que ha entendido este proceso sabe que este es un caminar. Hay momentos en el caminar, si has ido a una montaña a caminar, sabes que hay un momento donde estoy caminando bien, todo tranquilo, y después sube la montaña y ¡ay! Te digo algo, Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esta mañana hablando con mi hermano David le decía, y en la carne, obvio, le decía, estoy cansado, o sea, de verdad, no he descansado, necesito descansar. Y me decía, bueno, cuando mueras vas a descansar todo. Y tiene toda la razón, la realidad es de que el descanso eterno será la bendición, allí ya no habrá, como dice la palabra, tristeza, ni dolor, ni cansancio. Claro que ahí tenemos que hablar de límites, ¿no? Y lo hemos hablado, tienen que haber límites de descanso. El Shabbat es un día de reposo, el tiempo del reposo, el tiempo del descanso, es importante para nuestra vida. Pero en realidad vas a estar cansado otra vez y vas a estar cansado otra vez hasta el día que vayas a la presencia del Padre y allí vas a estar, reposadito en el Shalom del Padre si es que has aceptado el convenio de nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías. Te digo algo hoy, no dependas solo de momentos altos emocionales. Construye hábitos santos que mantengan viva la obra que Adonai comenzó en tu vida. Y este principio se ve con claridad, por supuesto, en la vida de nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías. Amada familia, tomo este momento para invitarlos a para que se puedan suscribir también a nuestro podcast de la raíz de nuestra fe. Porque mientras estamos grabando este material, tienes que saber que también están saliendo todas las porciones semanales que estudiamos semana tras semana en un ámbito muy similar a este, obvio, donde estudiamos más en detalle la palabra de nuestro Creador desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que te invitamos para que si tienes cuenta de Spotify, también lo tenemos en otras diferentes, puedas buscar La Raíz de Nuestra Fe, venir a estudiar con nosotros estos temas extraordinarios de las porciones semanales que estamos colocando aquí también en la plataforma de El Rugido del León. Bueno, en sí, lo que es esto, La Raíz de Nuestra Fe, que estás viendo allí en pantalla, es el podcast oficial de El Rugido del León, donde estamos dando todo ese tipo de material a todo el movimiento de los discípulos de Yeshua. Así que te invito a que puedas estar allí. Por allí nos veremos muy pronto si el Padre lo permite. Bueno, punto número 3 del día de hoy. Yeshua caminó en belleza y en orden. En el Evangelio de Marcos vemos compasión, poder, sabiduría y belleza espiritual en Yeshua. Pero también vemos ritmo, enfoque y orden. Escúcheme, tenemos, y lo voy a repetir, tenemos que regresar a una estructura sana. ¿Sabías que en este momento, en Estados Unidos de América, no conozco muy bien en otros países, tú lo puedes buscar, a todos los abogados que nos estén viendo, van a poder hacer esa investigación más fácil. Pero en Estados Unidos de América son
tantos los casos, las demandas abiertas que hay en este momento en contra de las redes sociales, en contra de las plataformas de televisión, que están haciendo a las personas adictas. Pero escúcheme algo, usted va a decir, bueno, pues sí, ¿qué vamos a hacer? No, esa adicción tiene un efecto colateral en la vida de las personas, en las comunidades. Porque cuando hay una adicción, así como vemos adicciones a las diferentes drogas o al alcohol, todo tipo de cosas en una ciudad, usted ve los efectos de tal, ve robo, como acabamos de leer en Mateo, ve todo tipo de cosas porque el enemigo viene a corromper el reino aquí en la tierra. Y entonces hay demandas abiertas en contra de estas compañías porque se están abusando del algoritmo que tienen para hacer adictos a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Porque hay consumismo. Cuando hay una parte de consumidor y no hay dominio propio, mira, los ricos se van a hacer ricos, pero riquitos. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio, no hay ritmo, no hay enfoque y no hay orden. Pero te quiero decir algo. Te quiero decir a ti que estás escuchando este mensaje del día de hoy. Tienes que regresar a un ritmo de vida. Tienes que regresar a un ritmo de vida, a un ritmo de enfoque, a un ritmo de orden. Marcos capítulo 1, versículo 35 muestra su vida de oración temprana. ¿Por qué no vayamos ahí y leemos directamente desde la palabra del Creador? Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Te lo dije ayer. Yo no critico a la clase rabínica, como Yeshua ayer nos enseñó. En las cosas que ellos hicieron como estructura para tratar de ayudar al pueblo, solo que su estructura tristemente los llevó a perder la misericordia, la justicia y la fe, como hablamos ayer, y no lo voy a tocar. Pero quiero explicarte por qué la clase rabínica o la clase ortodoxa de ese entonces, que después se repitió y hasta el día de hoy la vemos, siguen con ciertas normas o reglas. Te lo voy a decir por qué. Porque querían ritmo, enfoque y orden. Ahora, hay ciertas cosas que yo no acepto. Creo que hay cosas que son exageradas. Creo que hay cosas que no van de la palabra de Dios. Como Yeshua mismo dijo. Yeshua dijo, las cosas que ellos les digan no las hagáis. Mas las cosas que sean allí en la cátedra de Moisés, que son enseñadas en la sinagoga, en el lugar de aposento alto, en el altar de la palabra de Dios, esas hagan. O sea, lo que dice la Torá, esas cosas háganlas. Que es lo que Yeshua vivió. Pero quiero explicarte por qué lo hicieron una vez más. Y era para que la gente tuviera ritmo, enfoque y orden. Entonces un discípulo bajo la parte ortodoxa o rabínica, usted conoce muy bien, se levanta muy de temprano en la mañana, hace la oración de Modea Nile Faneja, a lo mejor hace la oración del Shema Israel. Hay algunas personas aún que todos los días en Israel se sumergen, hacen un mikveh, hacen una purificación todos los días. O hay ciertas comunidades que hacen una purificación justo antes de entrar al tiempo del Shabbat en los viernes o también en el Shabbat en la sinagoga los sábados. Y yo no tengo ningún problema con eso. Yo respeto a cada persona, a cada doctrina dentro también de la parte ortodoxa y rabínica, así como hay doctrinas dentro del cristianismo, también hay doctrinas en este lado. Y al final del día las doctrinas yo creo que es lo que ayudan es tratar de que la gente pueda tener ritmo, enfoque y orden. El Padre revelará para tu vida exactamente lo que Él quiere para tu vida. Y claro que sí, tenemos que desechar lo malo, pero aceptar lo bueno. Y aceptar lo bueno es exactamente lo que te quiero decir en el día de hoy. Ritmo, enfoque y orden. Yeshua nos enseña ritmo, enfoque y orden. Había ritmo, sanaba, sacaba demonios, todo tipo de cosas. El enfoque era el reino de Dios y su justicia. Y el orden era que Él viviera una fe de bendición todos los días. Todos los días. Porque cuando hay ritmo, enfoque y orden, hay una vida bien estructurada, la familia comienza a ser bendecida, el matrimonio comienza a ser bendecido. Cuando hay ritmo, enfoque y orden. Cuando tú te colocas límites a tu propia vida. Cuando tú te colocas ciertas
estructuras a tu vida para vivir una vida, porque cada persona es completamente diferente. Hay personas que tienen un buen dominio propio a la comida y otras personas que no tienen buen dominio propio a la comida. Hay otros que tienen buen dominio propio en el tiempo y hay otras personas que no tienen buen dominio en el tiempo. Las dos tienen que regresar al centro y tratar de llevar una vida estructurada, porque puede ser que sí en la comida, pero mal en el tiempo, o bueno en la comida, mal en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. El Padre nos llama a ritmo, enfoque y orden. Vamos al capítulo 6 de este mismo libro, en el versículo 31. Dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Hipodedut nos invita a descansar, nos invita a entender ritmo, enfoque y orden. Tantos creyentes dentro de estas doctrinas que son, ya ni sé, son cuántas doctrinas. ¿Qué tal si le preguntamos? ¿Está aprendido esto? Me gustaría saber. O déjame lo busco rapidito por acá. Yo quiero exactamente saber. Vamos a preguntarle aquí a esto. ¿Cuántas doctrinas dentro del cristianismo? ¿Cuántas doctrinas hay dentro del cristianismo? Vamos a ver si vemos la respuesta. No hay un número único y exacto, depende de qué quieras decir con doctrina. Si hablas de denominaciones o ramas dentro del cristianismo, hay miles. No nos dio un número exacto. Dame, ya que estamos aquí grabando, dame un número exacto. ¿Por qué quiero decir eso? Ahorita lo voy a decir. Hay más de aproximadamente 400 o más doctrinas dentro del cristianismo. ¡Wow! Tremendo. Y dentro de cada una hay diferencias, ¿verdad? Cada una tiene su manera de pensar. Yo sí creo que Padre, por supuesto, nos está trayendo de nuevo a un retorno, nos está trayendo de nuevo a este retorno del Evangelio del Reino. No estoy diciendo que aquí es exactamente donde vas a encontrar todo en el rugido del león. No, porque entonces me convertiría en la 401 de estas doctrinas. Yo lo que sí creo es que el Padre está trayéndonos a todos de todas esas ramas y nos está otra vez colocando en el olivo natural. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lo que es el reposo, el Shabbat, lo que son los mandamientos, las obediencias y las bendiciones de Dios, y todas estas bendiciones te alcanzarán, no son cosas que fueron dichas solo por decirse. Fueron el ADN de nuestra creación humana que el Padre quiso revelar a nuestra vida para que pudiéramos vivir una vida estructurada. Conoce muy bien, y lo he mencionado aún en la raíz de nuestra fe, el fallecido Charlie Kirk, que fue asesinado aquí en Estados Unidos de América bajo un movimiento político muy fuerte en la nación, justo antes, y su último libro publicado por él mismo antes de fallecer, fue El Día del Reposo. Toma una pausa y descansa. Y fue su último libro escrito por él. Ya pues los siguientes libros no sé si él dejó otros escritos o publicarán bajo su nombre otros libros, pero él entendió justo en sus últimos meses, años de vida, comenzó a entender el enfoque, el ritmo y el orden. Iba a muchos lugares, él mismo mencionaba, estaba viajando, no estaba en casa, viajaba, trabajaba, se sentía desesperado hasta que un día un gran hombre judío que tiene una gran universidad y que también en este momento está pasando por unos problemas de salud tan fuertes, tienen una universidad, Prager U se llama, por si la quieres buscar. En este momento tristemente él está en una cama casi paralítico, acostado en todo momento, todavía trata de grabar y todo, pero él fue el que se sentó con Charlie Kirk, un judío, y le dijo, ¿has tratado de descansar? ¿Has tratado de reposar? Charlie Kirk contestó, bueno, pues yo conozco el Shabbat, pero pues eso es de los judíos, como siempre se contesta cuando uno predica, ¿no? Y le dijo, espérate un momento, el Shabbat no es de los judíos, la palabra dice que el Shabbat es del Eterno. Y le comenzó a decir, le dijo, ¿has tratado de apagar el teléfono un día a la semana y parar de ir a tantos eventos y contestarle preguntas a un montón de muchachitos en las universidades? ¿Has tratado de descansar? ¿Sabes qué le dijo? ¿Has tratado de tener ritmo, enfoque y orden? Marcos 6:31 se cumple exactamente en esta palabra para ti y para mí.
Venid vosotros, aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ritmo, enfoque y orden. Marcos 1:38, regresemos al capítulo 1. Hoy no lo vamos a tomar despacio para poder entender el mensaje que el Padre. Espero que se esté entendiendo, obvio, lo que el Padre está colocando para nuestra vida en el día de hoy. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Este versículo revela claridad de la misión. Para esto he venido. Ritmo, enfoque y orden. Cuando tratamos de respetar el tiempo, el tiempo literal, y tratamos de entender de que no estamos aquí muchos años de vida, y tú tratas de decir, no, en el futuro le serviré. Mira, tú no conoces cuántos años de vida tienes. Sírvele hoy a Él. Hoy, dice la palabra, hoy está frente de ti esta palabra. Hoy es el momento de tomar la decisión. Mira, no vivía reaccionando al caos externo. Él caminaba desde una vida interior ordenada delante del Padre. Su compasión no era desorganización. Su servicio no era agotamiento sin dirección. Su amor estaba acompañado por sabiduría y por límites santos. Por eso te lo decía, los límites que fueron colocados en el Pentateuco fueron colocados con la misión de que tú puedas vivir una vida bajo Génesis capítulo 1, versículo 28, una vida estructurada, una vida de discipulado, una vida en bendición, una vida que refleje la gloria de Dios aquí en la tierra y que tú seas un buen hombre, una buena mujer que no se deja arrastrar por las cosas del mundo. Una vez más, una distinción entre lo sagrado y lo profano. La belleza del reino en Yeshua no fue accidental, fue el fruto de perfecta comunión y total alineación. Él nos estaba mostrando exactamente como Él quería que nosotros viviéramos el reino. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles se aparecen en esa tumba, cuando Yeshua después se aparece con sus discípulos, ¿qué les dice? Es necesario que todas estas cosas que les prediqué sucedieran exactamente como yo les dije. Tanto que antes, cuando estaba predicando con sus discípulos, en Lucas capítulo 4, verso 42 a 43, dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando a estos 12 y a muchos otros discípulos. 12 eran los que estaban cerca de él, amada familia. Espero que sepamos esto. Pero a su alrededor caminaban otros discípulos, como los de Emaús. Habían otros discípulos que a veces se quedaban atrás, a veces caminaban con él, pero los 12 eran los más cercanos. Pero lo que les estaba mostrando a todos los discípulos a su alrededor, a todos los talmidim of Yeshua, talmidim de Yeshua, el Mesías, les estaba enseñando era el reino de Dios y cómo vivirlo aquí en la tierra. ¿Se sentaba con algunas personas a comer que no eran de buen nombre? Sí. Pero no era para adaptarse a su estilo de vida, sino para mostrarles el reino de Dios. Ahora, tú me vas a decir, pero entonces un momento, lo que me estás diciendo es que me aparte de ciertas amistades y ciertas personas, si están dañando tu ritmo, equilibrio, si están dañando todo lo que tú tienes que hacer y están dañando tu ritmo, tu enfoque y tu orden, sí, te estoy diciendo que te tienes que alejar. Porque tu ritmo, tu enfoque y tu orden vienen primero como discípulo que el resto de las cosas. Si tú sientes que no puedes, si tú sientes que te adaptas más a ellos, no tienes ritmo, equilibrio y orden. Significa que necesitas tomar más tiempo en la palabra de Dios para poder tener ritmo, equilibrio y orden. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Yeshua, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si él hizo todo esto, ¿qué harás tú por él? Servir mucho no siempre significa vivir bien. Aprende de Yeshua a unir compasión con enfoque. ¿Y sabes qué? Y entrega con orden. Y ese entrenamiento también fue parte del trato de Dios con Israel, definitivamente. Punto número 4. El desierto formó ritmos
santos. En el desierto, Dios no solo proveyó milagros, Él también formó patrones. Había tiempos de mover el campamento, tiempos de descansar, tiempos de guerra, tiempos de adoración, tiempos de reunión y tiempos de júbilo. La nube era la que marcaba el movimiento, el reposo. El maná enseñaba dependencia diaria. Y el Shabbat enseñaba descanso santo apartado para Dios. Dios estaba formando una nación capaz de vivir bajo ritmos divinos y no solo bajo impulsivos humanos. ¿Sabes por qué durante el tiempo del Shabbat el Padre nos llama a no hacer nada más? Porque tenemos que entender la santidad. El Shabbat, una vez más, no es un momento donde tú solo vas a la congregación y te reúnes para escuchar el parashá de la semana y ya. Tú estás en un lugar, en un espacio sagrado de santidad. No pudiste mercar durante la semana, no fuiste estructurado en el tiempo. Y te lo quiero decir con mucho respeto. No pudiste hacer ciertos negocios, no pudiste hacer ciertas cosas. Puedes hacerlo, sí lo puedes hacer. Tú me dices, tú no conoces mi tiempo, pero Dios sí conoce el tiempo. Y Dios te regaló tiempo, estructura y reino. ¿Y sabes qué? Yo creo que al final del día son las prioridades. Pero en el Shabbat es el Shabbat. El Shabbat es un día entregado delante de Dios. Y te digo una cosa, cuando tú no vives una vida, cuando lo que Charlie Kirk dijo, cuando tú vives una vida loca, viajas, estás en un aeropuerto, viajas, vas a un evento, das una conferencia, peleas con un montón de liberales, eso le decía el judío a Charlie, y estás en eso, te digo algo, el caos desgasta. Ese estilo de vida te desgasta, te tira. ¿Sabes qué? Puedes adelantar aún tu vejez, porque el orden sano preserva una vida. Y muchas veces el cansancio aún espiritual no viene por falta de amar a Dios, sino por falta de ritmos alineados. Hay muchas personas que culpan a un pastor o a una congregación. Hay muchas personas que culpan, no sé, a un cierto movimiento. Y te voy a decir algo. Creo que no hay una introspección primero de la persona, porque hubo un pastor, hubo una iglesia, hubo un movimiento que estuvo detrás de muchas de esas personas, llamándoles, diciéndoles, hey, conéctate, hey, ven a la congregación, oye, lee la palabra de Dios, mira que tu esposo se está apartando, hey, necesito que te conectes con Dios, hey, mira que tu esposa, mira que iba bien y mira cómo te estás apartando. Hey, necesito que te conectes, necesito que estés conectado con Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo a ti que si no mandas un mensaje, yo no te estoy hablando no perdamos el enfoque, te estoy diciendo tienes que estar conectado con Dios bajo ritmo, equilibrio y orden. Y cuando tú comienzas a vivir esto en el reino, la casa se siente diferente. La misma casa se siente diferente, la misma casa en la que has vivido, el mismo lugar, comienza a tener un contexto diferente y el matrimonio también y la familia también y mis amistades también y comienzo a vivir una vida bajo paz. Yo te quiero decir a ti, si tú vives una vida de cenizas, infierno y el peso de Dios sobre tu vida, no sé qué estilo de vida llevas. O sea, eso es un estilo de vida muy fuerte, amados. De verdad, se los digo con mucho amor y respeto. Uy, no, yo no sé cómo hacen. ¿El caos es un estilo de vida? No lo creo. Sonríe, gózate, ten vida. Mira, ¿quieres viajar? Viaja. ¿Quieres disfrutar de tiempo con tu familia? Disfruta tiempo con tu familia. Tú no llegaste, lo digo con mucho respeto lo que voy a decir, a un campamento de cárcel. Estás en un lugar de gozo y de alegría. ¿Con qué? Con estructuras, con equilibrio y con reino para poder deleitarte en la casa del Padre. Pero ¿cuántos creyentes hoy en día van en una congregación, están en camino a las Moedim bajo una estructura religiosa y no disfrutan de la presencia de Dios?
O hay personas que quieren vivir bajo una estructura religiosa y hasta que no encuentren una estructura religiosa donde no pueden levantar un esfero en Shabbat, entonces no se sienten bien. Eso no es equilibrio y orden, amada familia. Eso yo no sé qué es. Es consagrar nuestro corazón delante de Él y sí, respetar las normas porque ellas nos dirigen a un estilo de vida en bendición. Lo dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Lo sabemos muy bien. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Tienes que, ¿sabes qué? Revisar tus ritmos actuales. Y tal vez Dios no solo quiere darte más fuerza, sino, ¿sabes qué? Quiere enseñarte a vivir con sabiduría. Y cuando el orden correcto entra en una vida, la belleza deja de ser momentánea y se vuelve un fruto constante. Hay personas que se quejan del tiempo y hay personas que cuando llegan a un estilo de vida y entienden que todos los seres humanos tenemos las 24 horas aseguradas gracias a la gracia del Padre y que solo se llama disciplina, estructura y reino y equilibrio, todo comienza a cambiar. Por eso hoy vemos tantos videos chistosos en las redes sociales de ese mal diagnóstico autodiagnosticado en los jóvenes que ellos mismos se diagnostican con tantas enfermedades hoy en día porque vieron un video y dicen, no, es que yo tengo ADHD. Y el papá le contesta y le dice, ¿y eso cómo se quita? ¿Ok? Hay ciertos comediantes que dicen, no, eso se quita con sandalia y con cuero. No, eso se quita con equilibrio, orden y reino. Bueno, a lo mejor para algunos sí. Y entonces hay tantos, no, es que yo tengo ADHD, yo no puedo enfocarme. Eso es una mentira, eso es un autodiagnóstico que muchos jóvenes se han dado. ¿Sabes por qué? Porque no comprenden que no tienen equilibrio, orden y reinos. Pasan 24 horas, redes sociales, videojuegos, conocen la vida de una persona en Hollywood, saben qué color se pintó el pelo. O sea, saben el nombre de la esposa del jugador de las grandes ligas de Europa y conocen al abuelo y al papá y saben que ese man todos los días va a un gimnasio y levanta tantas pesas y entonces todas esas cosas, yo lo digo con respeto, yo, Camilo Alfaro, a mí eso a mí me parece tan bobo. Nunca me pudo meter esa vacuna de deportes nunca entró en mi vida, ni los videojuegos. A lo mejor entraron otras, está bien, y yo lidiaré con ellas y yo trabajaré en ellas y se las entrego delante del Padre. Pero si tú tienes esas y yo tengo estas, te digo, necesitamos orden, equilibrio y reino. ¿Por qué? Punto número 5, la disciplina produce un fruto sostenible. Una vida sin estructura puede tener momentos brillantes, pero le cuesta sostener la cosecha. Esto no se trata de comprar el campo más grande y tratar de colocar tomates, papas, café, todo el tipo de cosas. Esto se trata de poder tener la infraestructura correcta, y esto va para todo empresario, esto va para toda persona de casa. Esto se trata de poder mantenerlo. Mira, yo siempre le digo a la gente de la iglesia, y te lo digo a ti, en Estados Unidos de América, y esto puede suceder también en tu país, no lo sé, no sé cómo funciona, yo crecí aquí, yo hablo pues de lo que yo sé. Un muchachito de 18 años, esto es lo más horrible, yo diría, de la parte consumidora en Estados Unidos. Un muchachito de 18 años que se gradúe de high school, en este momento, bajo esta economía, mira, ¿sabes qué? Puede ir, yo diría no exageradamente, la verdad que no lo digo exagerado. Puede ir, digamos, a la ciudad de Nueva York o a Charlotte o en California o en Atlanta, en Miami. Y si se ve bien aparente, presenta su social y todos sus papeles, puede sacar el Ferrari del año. Cualquier persona en Estados Unidos que sepa lo que estoy diciendo me pueden corroborar a lo que estoy diciendo. El punto no es comprar el carro o sacarlo del concesionario, que automáticamente cuando lo sacas de un concesionario pierde casi 20% del precio normal. Eso lo conoce toda persona que ha comprado carro nuevo. El punto es mantener los pagos.
¿Me hago entender? Entonces muchas personas dicen, uy, mira el carro que tiene. Sí, pero escúcheme, la cosa es mantener esos pagos todos los meses. Entonces muchas personas se van por la vista, muchas personas se van por tan cosas. Una vida sin estructura puede tener momentos brillantes, pero le cuesta sostener la cosecha. Viene lo mismo. Padre, ese concierto estuvo extraordinario. ¡Wow! Esa palabra de Dios que le entregó a mi vida. Sí, pero espérate un momento. ¿La recibiste hace cuánto y cómo está tu vida hoy? Sostener cosecha. Yeshua habló de permanecer para llevar mucho fruto. Permanecer para llevar mucho fruto en el proceso, en la vida. Juan capítulo 15, versículo 5. Gracias al Padre no tengo un reloj, sino tengo que darle y darle. Porque es que tenemos que terminar, por supuesto, los puntos que tenemos planeados para el día de hoy. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Conecta el fruto con permanecer, no con impulsos esporádicos, sino con el permanecer. ¿Por qué? Porque el fruto sostenible nace donde hay raíz, donde se poda, donde hay constancia y donde hay cuidado. Un jardín que es labrado, que es cuidado, que la persona va, mira las plantitas de tomates, miran que a lo mejor hay un gusanito, quitan el gusanito, le echan un spray para que un spray sano, un spray kadosh, para que no le nazca gusanitos, lo va cuidando, lo va labrando. La planta el siguiente día dice, como yo no tengo gusano, ya puedo respirar más. Y entonces sostener, ¿sí? Constancia, cuidado. El versículo 16 dice, Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca, no se muera, no se dañe, no se triture, no se pierda en el camino. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, nos está diciendo que mientras vas creciendo en el proceso del reino, mientras vas creciendo en el proceso del Homer, en estos devocionales, todo lo que pidas después en el Padre, Él te lo dará. ¿Por qué? Porque sabrás pedir. Dice, ustedes no reciben porque no saben pedir en mi nombre. Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Te digo algo, no busques solo la intensidad, busca consistencia. Lo constante suele producir más que lo espectacular. Y todo esto apunta a algo aún más profundo. Porque la disciplina correcta no solo protege bendiciones, sino prepara una morada para su presencia. Punto número 6 y con este terminamos. El orden interior abre espacio para la presencia. El orden interior abre espacio para la presencia. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Esto no solo aplica a reuniones, revela su naturaleza donde el corazón está desordenado, distraído y sin gobierno. Se dificulta el discernir la voz del Espíritu. Pero cuando una vida aprende límites santos, prioridades correctas y hábitos saludables, el alma se vuelve más sensible. No porque Dios estuviera lejos antes, sino porque ahora hay espacio para percibirlo mejor. El reino no solo quiere usarte, Él quiere habitar en una vida bien dispuesta, en equilibrio, en reino, en discipulado, en bendición. Corintios 14:33, primera, nos dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y sabes qué sucede cuando tú te acercas a Dios? Dice Santiago 4:8, Él se acercará a vosotros. Sean santos como yo soy santo. Y entonces hay un acercamiento. ¿Y sabes qué comienza a suceder? Cuando hay un acercamiento, puedes sentir su espíritu, su presencia y ver su rostro. Este fin de semana en la congregación, el grupo de alabanza cantaba una canción en inglés. Y cuando tocaron ese coro, quiero ver tu rostro. Wow, dentro de mí, no sé, me quebranté. Porque nuestro deseo como discípulos es buscar su rostro, es buscar su presencia.
Te digo algo, pide hoy no solo más bendición, sino pide primero que todo orden interior. Cuando hagas esa oración con tu familia, sacerdote de casa o madre soltera o abuela que cuidas de tus nietos o tus hijos, pide primero orden en tu familia. Porque cuando hay orden, todo se va como estructurando. Es como ese jueguito de Tetris, ¿no? Cuando hay un orden, cae en el lugar correcto y todo va cayendo en el lugar correcto. Pero cuando hay caos, ¿se acuerda del jueguito que uno jugaba? Y van cayendo los bloques y caen por todo el lugar. Se llega a un caos. Pero cuando vas colocando cada parte en su parte, entonces todo sirve para bien. Te digo algo, pide hoy no solo más bendición, sino más orden interior. Y a veces lo que necesitas no es más ruido espiritual, es más claridad delante de Dios. Amada familia, gracias por estar con nosotros en este día. Que el Eterno les bendiga grandemente. Hoy es el día número 16 del Omer y Dios nos está enseñando a perseverar en lo sagrado y entender la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Shalom, shalom, amada familia. Nos vemos el día de mañana en el número día 17 con este mismo tiempo de bendición, de alegría y de gozo. Te invito a que te suscribas al canal y que formes parte de nuestra comunidad del Rugido de León, que ya el link está aquí en los comentarios o también en la descripción de este video. Shalom, shalom. Bendiciones. Evangelio eterno.